Opositores y chavistas se movilizan en Caracas en medio de la incertidumbre tras los enfrentamientos del 30 de abril. Mientras en algunos puntos de Venezuela persiste la violencia. Estados Unidos mantiene opción militar con Venezuela, afirma secretario de Estado Mike Pompeo. Y la situación de Venezuela a debate en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. No nos van a doblegar, aseguró el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este miércoles frente a una de las varias concentraciones convocadas en Caracas. A pesar de la incertidumbre tras los enfrentamientos registrados el 30 de abril, algunos venezolanos salieron a las calles en respaldo al mandatario interino. Con Adriana Núñez Rabascal y Carolina Alcalde vía Skype y desde Caracas iniciamos nuestra cobertura. Vamos contigo, Adriana, para que nos cuentes cuál fue el ambiente en las calles y qué dijo el presidente encargado, Juan Guaidó. Hola, buenas tardes. Un ambiente de mucha confusión e incertidumbre se vivió hoy en las calles de Caracas, a pesar del colorido de la movilización convocada desde 15 puntos de la ciudad capital por el presidente encargado Juan Guaidó. Aún la ciudadanía se pregunta cuáles serán los próximos pasos que se van a dar para lograr lo que Juan Guaidó ha calificado como el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Guaidó dijo frente a cientos de manifestantes que a partir de mañana comienzan paros establecimientos por parte de los trabajadores que pretenden desahogar en una huelga general. Necesitamos despertar, el venezolano necesita despertar y recuperar los valores y recuperar los principios y recuperar realmente la ética y el profesionalismo para hacer todo, emprender todo. Por cierto que también esas fueron algunas de las personas a las que La Voz de América pudo tener acceso. Ciudadanos que en este momento están desesperados porque creen que es necesario un cambio en la política gubernamental y también un cambio en la situación económica. Por eso están urgiendo no solo a militares como los que ayer se sumaron, sino también al resto de los miembros del gabinete de Nicolás Maduro que reflexionen, den un paso al frente y se unan al camino propuesto por Juan Guaidó. Otra de las que se cierne en la población venezolana que el día de hoy se movilizó y que, por cierto, fue reprimida y todavía en este momento se están registrando enfrentamientos, ha sido la pregunta de cuál será el próximo paso que dará Leopoldo López tras haber sido puesto en libertad y estar en este momento como huésped en la Embajada de España en la ciudad de Caracas. Les decía que en este momento se registra represión en la ciudad de Caracas y hasta la otra que en un caso hay un total de 27 personas. Adriana, muchas gracias. Continuamos contigo, Carolina, porque los simpatizantes chavistas también se movilizaron este miércoles en Caracas. ¿Cómo se desarrolló esta concentración? Sí, saludos, Belén. El día de hoy los seguidores del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se movilizaron hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores para manifestar su respaldo. Hay que insistir en que el presidente no salió en ningún acto público, se pronunció a través de su cuenta en Twitter, lo cual es inusual, especialmente en una fecha como hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sí participó en esta movilización y aseguró que Juan Guaidó, como presidente interino, no tiene la capacidad de convocar a paros escalonados porque, según él, no tiene capacidad de convocatoria. Escuchemos declaraciones de una participante en la protesta, Esther Ramírez. Y aplaudimos pues la política que ha tenido nuestro comandante obrero Nicolás Maduro para la reivindicación de todos nosotros los obreros. También rechazamos categóricamente el fallido golpe de Estado de la ultraderecha. Así que, Guaidó, aquí no te queremos. Tú no eres el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Carolina, por otro lado, en un día tan significativo como es el Día del Trabajador en muchos países de Latinoamérica y también en Venezuela, se hablaba en un momento de un posible incremento del salario mínimo. ¿Esto finalmente va a ser así? ¿Existe alguna comunicación por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro al respecto?
Sí, se tenía previsto o se estimaba que hoy el presidente Nicolás Maduro se pronunciara y diera un anuncio oficial. En algunos sectores aseguran que ya este sueldo mínimo incrementado se está pagando a los empleados públicos, pero todavía no llega a todos los empleados, por lo cual todavía sigue siendo un rumor y se sigue esperando la confirmación. Lo que sí es cierto es que recientemente el precio de la criptomoneda Petro fue aumentado y se supone que el salario mínimo es de medio petro, por lo cual en cualquier momento debería llevarse adelante un anuncio relacionado con el incremento salarial. Como decía, era esperado para el día de hoy, pero al parecer el presidente Nicolás Maduro por lo pronto no tiene pensado aparecer en algún acto público. Desconocemos si más adelante se va a pronunciar como ayer en hora de la noche en algún acto en cadena nacional de radio y televisión. Carolina, Adriana, muchas gracias por su reporte desde Caracas. Por otro lado, fuentes del gobierno español confirmaron este miércoles a medios internacionales que el líder opositor venezolano Leopoldo López no solicitó asilo político a ese gobierno, pero que permanece en la embajada en Caracas. En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, representantes de los países miembros condenaron la violencia registrada en Venezuela durante los enfrentamientos del 30 de abril. Más de 10 delegaciones no asistieron a la convocatoria. Allí estuvo Jorge Agobián siguiendo el desarrollo de la sesión que fue convocada de emergencia tras la violencia registrada en Venezuela. Jorge, ¿cuál fue el resultado de esta convocatoria y lograron acordar alguna resolución? ¿Qué tal, Belén? No hubo ninguna resolución que votar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Sin embargo, lo que sí se hizo es lo que comentabas, rechazar la mayoría de estos países la violencia que se provocó a partir del 30 de abril en Caracas, así también como decir que la Operación Libertad, liderada por el gobierno encargado de Juan Guaidó, no puede ser considerado un golpe de Estado. Sobre esto, el embajador o el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, aquí en la Organización de Estados Americanos, rechazó o de alguna manera dijo que no se puede llamar un fracaso esta operación. Escuchemos parte de sus declaraciones. Si Maduro hubiese salido fortalecido de esta situación, uno diría va a ser más difícil. Ahora Maduro salió extremadamente debilitado y en consecuencia la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir está abierta y está abierta para cualquier momento. El embajador dijo que... Por ahora, si esa frase te gusta. Esa fue la respuesta que nos dio a La Voz de América el embajador Gustavo Tarre, preguntándole si les decíamos que Nicolás Maduro continúa en el poder y si eso, según ellos, no es considerado como un fracaso, como lo ha dicho el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Él decía que por ahora Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Pero también, como lo decías también al principio, Belén, 10 delegaciones, representantes de este organismo regional no participaron. Entre ellas, te cuento, está Bolivia, El Salvador, también las islas del Caribe, entre ellas Surinam, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica y San Kitts y Nieves. No asistieron a esta organización, mientras que por el otro lado, países como Argentina aseguraron que esta Organización de Estados Americanos debe mantenerse en sesión permanente, evaluando el caso venezolano. Y creemos que en este momento la OEA tiene que estar en sesión permanente, que tenemos que estar muy atentos, expectantes, pero actuando en forma ágil, con fervor para defender la democracia venezolana, junto al pueblo. Y este jueves la Organización de Estados Americanos volverá a ser escenario de discusión sobre el tema de Venezuela. En este caso se discutirá sobre los lazos de países extranjeros y su relación con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Belén. Jorge, muchas gracias. También el representante de Venezuela ante la OEA, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, volvió a pedir el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis en Venezuela. Estados Unidos mantiene la opción militar frente a Venezuela si la situación así lo requiere, dijo este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo. Esto mientras desde la Casa Blanca volvieron a insistir en las influencias externas de Cuba y Rusia en Venezuela. Nos acompaña Bricio Segovia con más reacciones desde la Casa Blanca respecto a la situación en ese país. Bricio, el asesor de seguridad John Bolton volvió a hablar sobre la situación en Venezuela. ¿Qué dijo al respecto? Hola Belén, pues lanzó un mensaje al presidente en disputa, a Nicolás Maduro, diciéndole que no debería fiarse de su entorno más cercano y hacía referencia en concreto al ministro de Defensa del gobierno en disputa de Maduro. Se trata de Vladimir
padrino al que ayer Estados Unidos señaló como uno de los 3 altos funcionarios del gobierno de Maduro que estuvieron en contacto con el gobierno interino de Juan Guaidó para pactar una salida del mandatario en disputa de ese país caribeño. Además, señaló que en este momento es una cuestión de tiempo que caiga Nicolás Maduro, ya que dijo que está rodeado de escorpiones, dijo literalmente John Bolton. Y también se refirió a Cuba y a la injerencia que Estados Unidos está denunciando que está llevando a cabo en Venezuela. Creo que el punto clave aquí es que si esta tarde de 20 a 25.000 cubanos partieran de Venezuela, creo que Maduro caería antes de la medianoche. Es esta presencia extranjera la que se encuentra en la cima del ejército, se encuentra en la cima del gobierno que hace que sea imposible que la voz de la gente sea escuchada. Entonces, no es algo que buscamos, pero hemos dejado muy claro que la doctrina Monroe está viva en esta administración. El asesor de Seguridad Nacional también vinculó esta presunta injerencia que denuncia Estados Unidos de Cuba a Rusia. Dice que es quien está apoyando a las fuerzas de seguridad cubanas que están ayudando a Nicolás Maduro a permanecer en el poder en estos momentos. Y lanzó una advertencia al gobierno en disputa venezolano. Esperamos que el gobierno respete los derechos de los ciudadanos privados en Venezuela. No queremos ver una repetición de la violencia de ayer. Esperamos que la gente no se sienta intimidada por la violencia utilizada en su contra y esperamos ver cómo van estas manifestaciones. Esta advertencia llegó el mismo día en que el secretario de Estado, Mike Pompeo, como bien avanzabas, Belén, aumentó y elaboró esa frase que llevamos escuchando durante meses por parte de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que todas las opciones están sobre la mesa. Mike Pompeo dijo en esta jornada que Estados Unidos está dispuesto a emplear la opción militar si es necesaria en Venezuela. Bricio, muchas gracias por tu informe desde la Casa Blanca respecto a la situación de Venezuela. También desde el Capitolio estadounidense, legisladores republicanos y demócratas condenaron la violencia registrada durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana registrados el 30 de abril. Coincidieron en que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, debe abandonar el poder. Jacopo Luzzi estuvo recogiendo las reacciones de los legisladores respecto a la situación en Venezuela. Jacopo, ¿cómo respondieron los legisladores ante los señalamientos de las influencias extranjeras en ese país? Belén, la posición del Congreso después de los sucesos de este martes sigue siendo siempre la misma. Fuera Maduro, bienvenido Guaidó y según ellos el regreso de la democracia. De hecho, ambos partidos han expresado solidaridad con el presidente interino y aclararon que nadie debe tocarle ni un pelo a Guaidó. Por otro lado, sobre la injerencia de Rusia, Cuba e Irán en los asuntos venezolanos, una de las voces con mayor autoridad sobre el tema es el senador demócrata Bob Menéndez, que especificó la necesidad de que estos países no se involucren y que dejen elegir a los venezolanos su futuro, mientras que sobre los militares que ayer dieron marcha atrás luego de dar su apoyo inicialmente a Guaidó, el legislador, el senador, dijo: Bueno, mira, hay una combinación de temor, los cubanos están metidos ahí, sus fuerzas de seguridad, intimidando a los líderes del ejército. También muchos de esos líderes de los ejércitos están beneficiándose de el narcotráfico, están ganando grandes cantidades de dinero, tienen mucho que perder si actualmente Maduro no está en el poder. No es porque están fieles a la Constitución de Venezuela, son fieles a su bolsillos y sus intereses. A pesar de que los eventos de ayer, la proclamada Operación Libertad, no llevaron a los resultados esperados y a una salida de Maduro, el Congreso estadounidense sigue creyendo que Juan Guaidó y su gobierno son la única posibilidad para solucionar la crisis venezolana, como afirmó también el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley. Creo que es una buena persona, creo que va a devolver la prosperidad al país y creo que el país más rico, Venezuela, hace 20 años, es ahora el país más pobre y la gente no tiene medicamentos, la gente no tiene alimentos. 4 millones de personas abandonan el país porque no pueden vivir. Es una crisis humanitaria y la única forma de detener la crisis humanitaria es deshacerse de Maduro.
Hablando hoy con diferentes legisladores de ambos partidos, por el momento la hipótesis de una intervención militar es algo que los republicanos consideran más factible que los demócratas. Pero si la situación en Venezuela y los abusos contra la población aumentarán, es una posibilidad que podría recibir un mayor apoyo. Jacopo, muchas gracias por tu reporte y nosotros estaremos atentos a qué otras medidas impulsan los legisladores desde el Capitolio estadounidense respecto a Venezuela. La búsqueda de una solución pacífica o política para Venezuela es el pedido del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en respuesta a los recientes enfrentamientos en Caracas. El representante del organismo insistió en la importancia de mantener el diálogo entre las partes a fin de evitar los actos de violencia. Desde la sede de la ONU en Nueva York nos acompaña Celia Mendoza. Celia, ¿de qué manera la ONU sigue observando los últimos acontecimientos en Venezuela? ¿Y pudo el secretario general dialogar con las partes involucradas en busca de una salida a los enfrentamientos? Belén, definitivamente lo que hemos escuchado por parte del vocero del secretario general es que él está al pendiente de lo que está sucediendo en Caracas después de los incidentes de esta semana. Al mismo tiempo han logrado hablar con las diferentes partes, en especial la noche de este martes habló con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, y también sus oficinas de buenos oficios están hablando directamente con miembros de la oposición venezolana, en específico de la Asamblea Nacional, la cual dirige Juan Guaidó. Mientras tanto, aseguran que están trabajando en un plan y que mantienen todas las opciones abiertas. Esto fue lo que dijo el vocero del secretario general, Stefan Dujarric. Seguimos preocupados por los informes de personas heridas, incluido un muerto como resultado de los eventos de ayer en Caracas. El secretario general y todos nosotros aquí en la ONU estamos siguiendo de cerca las manifestaciones que están teniendo lugar y el secretario general reitera su llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y advierte contra el uso de la fuerza letal contra manifestantes pacíficos. Asimismo, insistió en respuesta al embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, que el secretario general no tomará ningún tipo de partido de un lado o del otro, manteniendo que es fundamental que se mantenga la imparcialidad. Mientras tanto, la vocera de la presidenta de la Asamblea General insistió que ella tampoco estaría tomando ni un lugar ni el otro dentro de esta crisis. No estamos tomando partido en lo absoluto. Creo que la presidenta ha estado diciendo claramente que ella es alguien que viene de la región. Esto es una ventaja porque conoce muy bien la región. Pero ella está escuchando todos los argumentos en general y su recomendación, su llamado, es que deberíamos ver formas y medios de buscar el diálogo. Un diálogo abierto y efectivo para generar confianza y poner fin a esta crisis de una vez por todas. Asimismo, se sabe que hasta el momento no hay ninguna petición para que se dé una reunión dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de que se esperaba que Rusia lo hiciera. Celia, muchas gracias por tu reporte desde la sede de la ONU en Nueva York. La rebelión militar de oficiales al gobierno en disputa de Nicolás Maduro muestra una fractura en el organismo castrense en Venezuela. Así lo afirmaron oficiales venezolanos retirados, quienes señalan que se trata de un proceso de quiebre en las filas de las Fuerzas Armadas. El apoyo de oficiales uniformados a favor del presidente encargado de Venezuela demostró un quiebre dentro de la formación militar de esa nación. De esa manera lo analiza el mayor del ejército venezolano en situación de retiro, José Salas, quien se sublevó contra Hugo Chávez en 2002. El día de ayer quizás no se produjeron los pronunciamientos que quizás el pueblo está esperando, pero tampoco se produjeron pronunciamientos a favor. O sea, en otras palabras, podemos decir de que el día de ayer se presentaron fisuras. No se vieron una fractura, pero la Fuerza Armada se le vieron las fisuras e indudablemente las personas no, a pesar de que no salieron pronunciándose, no quiere decir que están de acuerdo. La Voz de América también conversó con el capitán retirado de la Guardia Nacional Venezolana, Pedro Flores. Él reiteró el punto de la fragilidad de las Fuerzas Armadas en Venezuela y dijo que la población civil es el capital verdadero para el cambio de rumbo. Aparte de eso, tampoco podemos confiar en que se nos van a voltear a favor de nosotros los militares.
O sea, ¿por qué estamos esperando por los militares? Si más guerreros tenemos en la calle ahorita, ese es el ejército que tenemos ahorita, que son los civiles, que están luchando por un país mejor. Estos militares retirados consideran que hay muchas preguntas sin responder. Además, estiman que los oficiales de alto rango son los únicos que responden a Nicolás Maduro. Por su parte, Nicolás Maduro calificó la rebelión como un intento de golpe de Estado en su contra y dijo en cadena nacional que los militares sublevados nunca tomaron posesión de la base aérea La Carlota y atribuyó el hecho a la imposición de un gobierno ilegítimo que responde a intereses neocoloniales. José Pernalete, Voz de América, Miami. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mostró su intención y la de sus aliados de ayudar a Venezuela a reactivar su economía. En conversación con La Voz de América, un experto explica las pautas necesarias para que dicho impulso económico surta efecto. Un anuncio carente de detalles dio el Departamento del Tesoro estadounidense al decir que el país, sus socios y aliados están listos para utilizar las herramientas de la comunidad financiera internacional para ayudar a reiniciar rápidamente la economía de Venezuela, una ayuda que funcionaría como una inyección de dinero, explica el experto. El monto se ha especulado, se habla hasta de más de 70.000 millones de dólares que necesitaría Venezuela para por lo menos empezar a pagar cuentas, tanto de los funcionarios del Estado, así como algunos compromisos internacionales que pueda tener. Según Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en Cato Institute, esta ayuda también buscaría promover la producción de petróleo que durante los últimos años ha colapsado. La producción petrolera ya anda por apenas los 600.000 o 700.000 barriles de petróleo diarios, que es algo equivalente a la producción petrolera de Venezuela allá por el año 1945. A menor producción, menor flujo de dinero y siendo el petróleo la mayor fuente de divisas que tiene Venezuela, explica la producción de papel moneda se ha aumentado dando paso a la hiperinflación que vive el país, más sobre el que descarta responsabilidad de las sanciones internacionales. Es que el aparato productivo venezolano había sido destruido luego de más de una década, 15 años de gobierno chavista, mediante expropiaciones, nacionalizaciones, controles de precio, controles de cambio, que forzaron a mucha gente a salir del negocio y a sacar su plata de Venezuela. Mientras el gobierno en disputa de Venezuela señala a países como Estados Unidos como responsables de la crisis, algunos de estos contemplan ayudas, las cuales, sugiere Hidalgo, deben ser limitadas. Tiene que ser algo de 5 años o menos, de tal forma que sirva para sacar temporalmente a Venezuela de una emergencia, pero no se puede hablar de plazos de mediano a largo plazo. Hidalgo resalta que las inyecciones de dinero deben funcionar como una herramienta de recuperación de la confianza de los inversores y no de dependencia para las economías. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Caracas fue escenario de movilizaciones convocadas por el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Les dejamos con las imágenes de las concentraciones que nuclearon a simpatizantes del oficialismo y del chavismo. Les informó Belén Mora. Aquí lo vamos a lograr de nosotros. Saludamos al diputado Nicolás, vamos a diputado de Medellín.